Bien, entonces vengo aquí a hacer un nuevo video para mostrarte qué es lo que está haciendo mi trading. Para empezar, quiero hablarte sobre la última cuenta de fondeo que estoy pasando. En este caso es la primera cuenta que paso en The Fighters, o que estoy a punto de pasar. Esta es la fase 1, que la pasé el mes pasado, y esta es la fase 2 actual. Entonces, si nosotros vemos realmente en trading, al menos en cuentas de fondeo, tienes que entender que lo más probable es que tú inicies perdiendo. Y es que nuestro trading, al graficarse, es similar a algún índice, tipo el SP500, el que gustes, cualquier activo. Es normal que haya movimientos bajistas y luego rachas positivas. Y fue justo en el 6 de agosto cuando ya estaba a $177 de liquidar, quemar esa cuenta de fondeo, que decidí arriesgarlo porque había una noticia de alto impacto y se había presentado un escenario que es de los pocos que suelo operar. Entonces yo sabía que si lo operaba en el momento de la noticia, por regla me iban a quitar la cuenta, porque no puedes operar en noticias, en The Fighters. Sin embargo, quise aprovechar ese movimiento, pero lo hice en unos 10 minutos antes de la noticia. En ese momento metí la operación. ¿Por qué? Porque si tú operas entre los menos 2 minutos a más 2 minutos de la noticia, por ejemplo, la noticia es 8:30 de la noche, entonces tú no puedes operar entre las 8:28 y las 8:32 de la noche. ¿Me entiendes? Menos, más menos 2 minutos. Pero sí puedes operar de repente a las 8:23 porque ya estás alejado de ese rango de no operable, no tradiable. Entonces eso fue lo que hice. Entonces yo pasé esa cuenta el 6 de agosto con operaciones de la libra yen. Si tú te das cuenta, aquí hice operaciones cortas y después con mayor lotaje de 0.1. Y fueron todos esos profits que yo tomé para poder pasar esa cuenta. No lo hice en una sola operación. En el mismo momento sí, pero no en una operación. Entonces, ¿qué yo había entendido? Yo había entendido, si lo pongo en un gráfico semanal, de repente si se nota, había entendido lo siguiente. En diario mejor, ya. El precio había caído, los mercados habían caído esos días, el S&P 500, todas las noticias, el Wall Street estaba en rojo, etcétera. Hay cierta correlación con los índices, así que no es todo separado, ya que todo depende del dólar. Entonces yo observé que había una caída fuerte ya de varios días y que el precio había llegado a una zona de demanda que inició todo ese movimiento alcista en diario y que había habido una reacción fuerte a esa zona. Entonces yo me pregunté, digo, a ver, si es que el precio quiere seguir cayendo fuerte, por ejemplo, a liquidar estos mínimos, entonces lo que hubiese hecho es primero caer, cerrar con cuerpo de vela por debajo de este mínimo, puede dejar un mechazo y de ahí retroceder, ya sea un 50% y de ahí para seguir cayendo. Eso es lo que yo podría ver. Sin embargo, ya había cierto rechazo en esa zona de demanda. Entonces le dije, significa que en temporalidades menores puede haber un retroceso alcista y eso lo puedo aprovechar. Y aparte que ha caído fuerte, por lo menos digo, podría regresar al 50%, un poco menos, pero podría regresar. Entonces me fui al gráfico de una hora, y eso fue el 6 de agosto. Entonces vamos a ver qué pasó.
Y esto más que todo, más que una estrategia, una metodología, son patrones que tú tienes que ver y ciertas condiciones de mercado que tú tienes que interpretar para hacer tu operación. O sea, no es todo algo cuadriculado. Si tú te das cuenta, todos los días el mercado no mueve igual. Entonces, desde mi punto de opinión, el trading, para que tú puedas tener resultados, no es que necesites una estrategia fija. Porque si tú tienes una estrategia fija, puede que te funcione un tiempo y después tienes que volverla a modificar porque el mercado cambia. Pero lo que sí puedes tener fijo son ciertas condiciones y ciertas, sobre todo la gestión de riesgo. Eso sí tiene que ser más homogéneo, porque quieras o no, al final es pérdidas y ganancias y al final salir una rentabilidad. Por lo tanto, la gestión de riesgo sí está presente todo el tiempo. Ahora, la forma de entrar también la puedes considerar como ciertos patrones o puntos gatillos que tú puedas ver en la gráfica. Pero eso necesita una interpretación del momento y no de una metodología exacta cuadriculada. Entonces, yo observé esto, dije, a ver, si el precio tuviese fuerza todavía para liquidar ese mínimo, entonces hubiese cerrado con velas bajistas como estas. Sin embargo, dejó esta mecha. Entonces, esto de aquí, estas tres velas, que en ICT creo que le llaman patrón swing low, son las que yo uso o suelo usar para mis entradas. Sea la temporada de 15 minutos, la de 1 minuto. Porque significa de que si el precio viene de un movimiento previo, bajista, como en este caso, y me forma este patrón, podría ser el indicio de un retroceso o de un cambio de tendencia. Pero en cualquiera de los dos escenarios, si forma en este caso un swing low, va a subir algunos picks o varios picks. Y eso va a depender de qué? De un momento de volatilidad. Entonces, ese es el segundo punto que yo busco. Busco interpretación de lo último que es el precio, la intención del precio y un momento de alta volatilidad. Son los principales puntos que yo tengo en cuenta. Y finalmente un TP. ¿Y mi TP de quién depende? Un punto a liquidar, ya sea un máximo o un mínimo previo. Entonces dije, a ver, esto fue el 5 de agosto en Londres. Hizo ese movimiento, sin embargo, prácticamente como que, bueno, sí hubo un movimiento fuerte alcista. Esto ya me está confirmando de que quiere subir. Obviamente antes de originar un rally alcista tiene ciertos retrocesos y como que el precio ya se va formando. Entonces yo dije, a ver, significa que esto está haciendo movimiento bajista y está haciendo máximos cada vez más altos. Luego esto viene a ser un retroceso y esto podría ser un punto para volver a subir. Dejarlo más claro. A ver, voy a minimizar esto para que lo puedas observar mejor. Yo lo que vi fue lo siguiente. Si esto va a subir, eso sería un punto de inicio, un punto final de un movimiento alcista, un retroceso y por lo tanto lo siguiente va a ser un movimiento alcista. Ese fue lo que yo vi. Aparte que ha retrocedido por el 50%. Ha liquidado este mínimo de acá. Y por eso formó ese patrón swing low. Entonces, es muy probable que el precio suba. Eso en una estructura macro. Ahora, si yo me baso en una estructura micro, yo digo, a ver, significa que el precio va a hacer esto. Hace un movimiento, un retroceso, me hace un patroncito W y luego vuelve a subir. Esto es lo que yo veo. Patrones W y patrones M. Cuando es venta. En este caso, como es una compra, es un patrón W. Y eso es lo que yo observé aquí. Este puede ser mi W y yo estaba en este punto.
viendo este punto. Esto puede ser mi W para subir. Vamos a ponerlo en rojo para que se note. Entonces, esta es una W. Ya, eso es estructuralmente lo que observé. ¿Te das cuenta? No trazo ni voz ni nada de eso. Y aquí viene la segunda interpretación. Nuevamente, ¿qué está haciendo el precio? El precio cayó en Londres el día 6 de agosto, movimientos fuertes, y luego en Nueva York prácticamente formó un rango. Puedes llamarlo de repente un soporte, acá una resistencia, y eso es lo que formó el precio, un rango en Nueva York. El precio todo el tiempo no va a estar rangueando, me refiero al intraday, o sea, en las sesiones, entre sesiones. Si una sesión cae fuerte, es normal que la siguiente sesión comience a formar rango para agrupar órdenes y seguir un movimiento. Luego que vi, esta zona es una zona óptima de compras por el tipo de rechazo y el tipo de patrón que me ha formado aquí. Si Nueva York ha enrangueado, posiblemente en Tokio mueva fuerte, y había una noticia de alto impacto el día 6 de agosto en Tokio. Entonces digo, las condiciones se están prestando como para que el movimiento fuera hacia el alza. Entonces, ¿cuál sería mi TP? Si todo esto lo considero una W, esta es una pata, acá está la otra pata, digo, por lo menos va a liquidar o este máximo o el de acá, pero tiene toda la pinta de que va a subir y hay una noticia, entonces como que existe la posibilidad de subir. Fue que en Tokio tomé mi entrada, entonces vi como que el precio estaba formando velas alcistas, algo sospechoso, porque antes de un movimiento fuerte como que intenta consolidar. Digo, no, esto, la posibilidad más probable es que sea alcista. Entonces fui que comencé a hacer operaciones en esta zona. Y finalmente se dio la noticia y es cuando el precio tuvo el TP ahí y pasé la cuenta. Entonces, de eso me dije, a ver, significa que yo debo operar de esa forma, o sea, buscar movimientos de volatilidad, ya sea en sesión o si vas a operar aprovechando la noticia, tienes que entender que depende de tu compañía de fondeo. En este caso, DeFi no te permite operar entre menos más 2 minutos, o sea, si es 8:30 no puedes operar entre las 8:28 y 8:32, pero sí antes y sí después de ese rango de tiempo. Segunda pauta que yo debo buscar, patrón de ventas y de compras. En este caso yo siempre busco W. Y los movimientos que más prefiero son aquellos que me dejen mecha previa, que me den indicios de que el precio va a subir o bajar. Patrón M de preferencia este. Ahora, ¿dónde hago mi entrada? Mi entrada yo la hago cerca a este punto. Si es una M, digo, a ver, yo estoy por aquí. Y entonces como que por aquí, cuando liquida ese máximo, hago la entrada, el stop loss más o menos lo calculo. Digo, este precio puede mover ahí más o menos. Y mi TP por debajo de esto, más o menos en 2-1. O si veo de repente algún mínimo interesante, un mínimo semanal cerca, por ejemplo acá hay un mínimo semanal, digo, por lo menos va a liquidar esto. Entonces lo considero ahí. El TP lo determina la liquidez. Eso es lo que yo busco. Entonces eso es lo que se está dando. Nuevamente, tomando en consideración esa forma de interpretar los gráficos, ¿qué estaría haciendo el precio? Aquí está claro. Reaccionó a esa zona, hizo como un rango y que posiblemente toque un movimiento fuerte. ¿Te das cuenta? O sea, movimiento fuerte, pausa, movimiento fuerte. Si el precio va a buscar
subir, ¿cuál sería el TP en este gráfico semanal? Sería este máximo de aquí, o sea que el precio estaría buscando formar o completar su patrón W. ¿Lo ves? Y tiene sentido, si tú completas la gráfica de esa forma tiene sentido. ¿Ves? Mira, acá hay una W. ¿Ves? Acá hay otra W. El precio suele formar eso. Entonces, esto te da también la dirección de la semana y de las diferentes semanas, porque este es semanal. En el caso de la libra yen al menos, busco compras hasta liquidar este máximo. Más compras que ventas. Ahora, si me voy a intraday, ya preparando mi escenario para el día domingo, lunes o martes, depende cómo se dé el mercado y las condiciones, yo ya vi que eso es alcista. Entonces, ¿qué busco en gráficos menores? Supongamos que hubiese estado por esta zona. Ya veo como que comienza a consolidar, me formó este patrón, hizo este movimiento. Tú tranquilamente, si puedes ser swing trader, pones tu operación al cierre de esta vela, tu stop loss iría por debajo de este mínimo y el TP tranquilamente a liquidar este máximo. ¿Ves? Así de sencillo. Entonces ahorita el precio ya se movió. ¿Qué es lo que hace el precio? El precio te hace una W. Luego el precio comienza a formar máximos cada vez más altos. Después liquida algún máximo semanal previo o mensual. Hace ese movimiento. Llegas a un punto de venta y comienzas a buscar ventas. Así de simple. No tienes que trazar nada. Entonces viene a ser tu W. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Yo sé que todavía le falta para llegar a este máximo. Sin embargo, ¿tú comprarías aquí? ¿O lo que más buscarías sería ventas? Ojo en intraday, porque a largo plazo ya hemos visto que esto es alcista. Entonces, si lo ves así en macro, ¿qué podría estar haciendo el precio? Hacer ese máximo, liquidarlo, ya sea que reaccione aquí, un poco más arriba, retroceder a un 50% y volver a buscar compras. Puedes retroceder un 50 o un 38%, no importa, pero que retroceda algo. ¿Quién me va a soportar eso? Una zona donde yo observe que previamente el precio ha hecho compras. Si tú observas aquí en este gráfico de 4 horas, ves una zona de consolidación como que por estas zonas. Entonces yo podría decir así a grosso modo, ya mira, compras, una zona de resistencia, una zona como de intercambio. Podrías considerarlo más o menos así, por esa zona. Por esta zona de resistencia, esta zona de compra, reacción. Entonces así lo vas como que medio calcular. No significa que ahí va a ser compra sí o sí. Por eso tú tienes que hacer seguimiento del precio. Si tú ves que el precio comienza a formar todo esto, que lo voy a clonar para que se pueda entender. A ver. Vamos a ver que el precio ya hizo su movimiento acá alcista, liquidó ese máximo. Voy a poner un color diferente. Entonces, podría ser eso, un retroceso. Vamos a suponer que fue más arriba. Fue más por acá, antes de comenzar a caer. Entonces yo veo que está consolidando. Me dejo una vela de este tipo, así con mecha. Tranquilamente yo podría comprar, volver a colocar un movimiento alcista, considerando el TP ese máximo. Esto que te digo al inicio es complicado, pero con el tiempo y práctica lo vas a conseguir.
Busca siempre W, es lo que suele hacer el precio. Dale la interpretación de una W. ¿Ves? Esto es como de un retroceso de esto. Por lo tanto, si yo quiero buscar ventas, debo buscar una M. Tú de repente, siendo más conservador, puedes esperar que haga la M primero, o sea, de repente algo así, o un Josh, como le gusta llamar, que retroceda y comience a formar un movimiento bajista. Luego buscas ventas, pero ventas cortas. Ten en cuenta que de un punto de vista macro, todo esto ya te está formando un patrón de que esto va a subir, y este sería el target. Entonces es con respecto a mi forma de trading. Ya sabes, esta es la actual, la fase 2. Fase 2 estamos, ¿ves? Igual tuve una caída y luego me recuperé. Y estoy en 5.139. Acá me piden menos, obviamente, me piden $250. Prácticamente nos falta $110. Así que esta semana pasamos posiblemente esta cuenta de fondeo, esta prueba de fondeo, y ya estaremos con la cuenta fondeada. La idea aquí al final es ir desarrollando experiencia y luego aplicarla en tu trading. Luego tengo una cuenta real acá en DarwinX. ¿Te das cuenta? Esto también es importante que lo practiques en la mayor medida posible. Trata de tener tu cuenta real. Es diferente operar real que demo, y muy diferente a operar una cuenta de fondeo. Aquí hay más libertad. El dinero tú lo pones. Entonces, esta semana hemos logrado obtener, calificar para asignación. Todavía no me dan la asignación porque hay ciertas condiciones, como que mantenerte hasta fin de mes, pero ya estamos calificados. Al momento hemos hecho un 5,46% de ganancia, un 4 de drawdown. Ya tenemos 4 meses aproximadamente, un promedio del 1% mensual. Entonces son estadísticas realistas. Este es un broker regulado. Y lo importante de esto es que si tú, a la medida que vas desarrollando tu trading y practicando en real, puedes en algún momento calificar a asignación de capital. Entonces, de momento estamos dentro de los primeros 1000. Y eso ya es un buen mérito. Son 7.130 traders aquí en Darwin Silver. Y lo máximo que te pueden dar es entre $175.000, euros. Entonces, esto se va manejando acorde a percentiles, a cómo tú te vas desempeñando. Yo estoy por aquí todavía. Poco a poco vas escalando, y la idea es formar el top 100 al menos. Con eso tú ya obtienes una asignación interesante, más o menos hasta el puesto 100 ya tienes algo de 60.000 euros, 55.000. Lo que aquí es importante, porque a la vez que vas practicando, vas formando tu track record y puedes obtener ciertos beneficios. Como esto es casi como si fuese una cuenta de fondeo, y donde tú mismo eres el que gestionas tu riesgo. Obviamente cuando tengas un mayor drawdown pues vas a tener menos puntaje. Entonces la idea es preservar el capital. Estos son indicadores de cómo es tu estrategia. Acá te da el tipo de porcentaje de días ganadores, drawdown máximo. También tú puedes observar otros indicadores. Por ejemplo, cómo es tu gestión de riesgo. Cuando uno está en drawdown, lo saludable es bajarle el apalancamiento, o sea, los lotajes. Cuando vas obteniendo beneficios, puedes ir aumentándole progresivamente el riesgo. ¿Te das cuenta?
Entonces eso es importante porque de forma gráfica tú puedes ver cómo te estás desempeñando en el mercado. ¿Qué más podemos ver? Tipo de horarios, donde más operas. Esto viene a ser prácticamente Nueva York, es donde más operaciones tengo. También el porcentaje de ganancia de acuerdo al par. Los días negativos, yo por ejemplo observo que los días martes suelo tener como que más pérdidas. Entonces eso como que te da una idea de lo que tú puedes ir modificando en tu plan. De repente ya no operar los martes, ir operando los otros días de semana o arriesgar menos los martes. Entonces es importante para que puedas poco a poco ir desarrollándote como trader profesional y con resultados reales. Bueno, no te quiero aburrir más, eso es lo que te puedo mostrar. Todo esto está auditado, lo puedes revisar. Mi Darwin es el que puedes observar aquí. Así que lo más transparente posible y vamos a ver si es que con el tiempo logramos aumentar nuestra estadística y escalar a los primeros 100 traders y obtener mayores beneficios del trading. Entonces aquí es importante que tú siempre te establezcas metas a largo plazo. Entonces cuando tú obtengas asignación de capital, eso te puede dar beneficios como que el porcentaje que le hagas a ese capital asignado te dan el 15%. Y no tienes el riesgo de que te suspendan porque el tema de las cuentas de fondeo te restringen mucho con las reglas. En cambio, en una cuenta real, tú pones las reglas. Y si eres rentable, vas a obtener capital de todas maneras. Entonces, es lo que te puedo decir al momento.